Soy Lady, estudiante de psicología en la Uniminuto. Hoy voy a presentarles mi perspectiva sobre los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante. Existen una serie de acontecimientos importantes que marcan nuestra historia desde el punto de vista social, económico y religioso. En este caso, iniciaremos con algunas palabras clave que nos ayudarán a comprender mejor el tema de los hitos históricos y su incidencia en la actualidad. Estas palabras son la periferia, el monopolio, el neoliberalismo, lo ortodoxo, la monarquía, la hegemonía, el Tratado de Versalles, la civilización, las colonias, el imperialismo, la modernización, la barbarie. Partiendo de una línea de tiempo, podemos decir que todo comienza en el siglo XVI, año 1533, con la colonización de las monarquías de España y Portugal. Aquí los protagonistas son los europeos, quienes invaden nuevos territorios para subyugarlos y empoderarse poco a poco de todo lo que van encontrando. En el siglo XX, año 1919, 1949, 1960, se dan hechos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, la repartición de las colonias, las nuevas teorías políticas, el proceso de una civilización, el paso a un imperialismo y su disminución, la continuidad hacia una modernización y el desarrollo de las naciones. También el desarrollo propuesto por Truman. La modernización es una teoría llamada también teoría del despegue, propuesta por Walt Rostow en 1960. Llamó especialmente mi atención puesto que habla sobre la economía o desarrollo económico que pasa por 5 etapas. Estas son la sociedad tradicional, el despegue hacia un crecimiento autosostenido, el despegue simplemente, el camino hacia la madurez y la etapa de alto consumo masivo. Lo que me lleva a pensar que en la sociedad solamente hay un deseo de poder, un poder que engaña, un poder que inventa postulados, un poder que inventa normas, un poder que inventa impuestos, dejando al final simplemente un pueblo infeliz con una economía precaria donde solamente unos ganan, pero los otros pierden. Bien, dando paso a la evolución, pero también a la continuidad hegemónica de algunos sobre otros, también expongo el hecho de que siempre están los entes de poder que ejercen sobre los más débiles, como los países centrales o potencias implicados en las guerras mundiales, que entre ellos podemos mencionar a Japón, Alemania, Francia, Italia y por América Estados Unidos. Y pues obviamente los países periféricos, los que se ven afectados de alguna manera en esa lucha de poder, en esa lucha incansable de el que está arriba y el que está abajo. Entre ellos podemos mencionar a Bolivia, Perú, a Paraguay, a Honduras, a Salvador, entre muchos otros que de pronto también pueden estar en esa lista, ¿cierto? Que es enorme, porque estamos hablando a nivel mundial. Luego de esto, simplemente llego a la conclusión de que el hombre, en su afán de poder y de ambición, deja a un lado la razón y se vuelve materialista, donde le da un valor económico a objetos inertes y su verdadera riqueza duerme. Puedo ser muy filosófica al expresar esta conclusión, pero es real, pues el cuerpo material en algún momento se extingue y solo quedan las acciones buenas y las acciones malas. Y el nivel económico, las riquezas acumuladas, todo pasa a un segundo plano. No pueden ir con ese cuerpo material hacia donde él parta. Simplemente las riquezas quedan en un lado y el cuerpo se extingue para otro lado. Mientras solo queda lo que hizo por el pueblo. Se habla también de un lenguaje confuso, usado para tergiversar la perspectiva del pueblo hacia una realidad
opresora. Y sabemos que esa realidad siempre van a ser las potencias, los que están arriba, los que están en el poder. El desarrollo de la sociedad ha sido creído históricamente desde un solo lado de la embarcación. Me refiero a que ha sido creído desde las jerarquías capitalistas y hegemónicas, donde ya se evidencian los conceptos de primeros mundos y terceros mundos. Es decir, siempre esa concepción de el que tiene el poder, el que está arriba y los que se subyugan a ese poder. Teniendo en cuenta estas potencias que se mencionaron anteriormente, estas se instalan de una manera muy firme en los países más débiles, es decir, en los países periféricos, arrebatando sus tierras, sus recursos naturales y en algunos casos hasta su identidad, ¿cierto? Como es el caso, como sucede en la colonización, cuando los españoles imponen sobre los pueblos indios de Sudamérica sus dioses y creencias, es decir, les imponen esa religión católica, les imponen esas costumbres de blancos, les imponen, digamos, usar sus ropas y de alguna manera entrar lentamente al mundo europeo que llega con toda la fuerza a imponer sus costumbres e ir debilitando poco a poco la identidad de un pueblo indígena, de un pueblo indio que tiene unas costumbres llenas de magia, de espiritualidad, que no tiene nada que ver con los nuevos pensamientos de las potencias que llegan a invadir y a colonizar, supuestamente a conquistar nuevas tierras. Digamos que a pesar de que el desarrollo es un proceso natural, continuo, con un sentido evolutivo, al igual que el ser humano y el ciclo de naturaleza, y también un destino de nacer, crecer, evolucionar, y en el caso del hombre morir, queda la tradición monárquica del poder, donde la inclinación de los objetivos del desarrollo se va siempre hacia las potencias políticas hegemónicas, incluso hacia la iglesia, es decir, todo siempre va inclinado hacia el poder, y aquí es donde también entra como protagonista la Iglesia Católica con su pensamiento ortodoxo, donde ellos también establecen unas ideas de poder y el pueblo también debe pues obedecer a esos ideales ortodoxos de la Iglesia en alguna manera. Finalmente, desde el sentido humano, se podrían decir infinidad de cosas, pero digamos que el hombre de alguna manera ha logrado separar el sentido humano, el sentido social, del sentido político y económico. Digamos que son dos cosas totalmente opuestas en la actualidad, ¿cierto? Entonces, desde un sentido humano y social, pienso que el hombre ha nacido bajo las costumbres hegemónicas y de poder, o más bien el hombre que ha nacido sobre estas costumbres hegemónicas y de poder no alcanza a tener un pensamiento verdaderamente racional respecto a los recursos naturales, respecto al medio ambiente, respecto a los derechos de un pueblo, de unos ciudadanos ansiosos de que las personas que los lideran, que los guían en un camino de un pueblo, sean equitativos y sean justos con ese pueblo y los lleven a progresar junto a ellos, no a ser los que están allá abajo obedeciendo unas normas, cumpliendo unas reglas y pagando unos impuestos porque ellos simplemente lo dicen. Entonces, simplemente la ambición y el poder predominan un pensamiento barbarie. Y eso siempre va a ser así, desafortunadamente.